Mi esposo dijo que yo no era nada sin él. Yo le demostré que era todo lo contrario. Mi esposo Derek dijo que yo no era nada sin él durante una discusión sobre mi regreso al trabajo después de 8 años criando a nuestros hijos. Él dijo que había estado fuera del mercado laboral demasiado tiempo, que nadie contrataría a alguien con mi hueco en el historial, y que debería estar agradecida de que él ganara suficiente dinero para que yo pudiera quedarme en casa y jugar a la casita. Realmente dijo jugar a la casita refiriéndose a criar a sus 3 hijos, administrar su hogar y manejar cada aspecto de su vida fuera de la oficina. Dijo que sin su salario, sus conexiones y su estatus, yo sería una don nadie sin habilidades tratando de conseguir un trabajo de salario mínimo. Dijo que debería agradecerle a diario por la vida que me daba, porque yo no había aportado nada de valor a nuestro matrimonio excepto dar a luz a sus hijos, cosa que cualquier mujer podría hacer. Le pregunté si realmente creía que yo no era nada sin él, y dijo que eran solo hechos, que yo había estado viviendo de su éxito por casi una década y no sobreviviría una semana sin su apoyo. Dijo que la casa estaba a su nombre, los carros estaban a su nombre, las cuentas bancarias eran suyas, y yo existía porque él lo permitía. Esa noche comencé a planear su educación. Derek era ejecutivo en una firma de consultoría y constantemente presumía de sus presentaciones, sus relaciones con los clientes y su habilidad para cerrar tratos. Lo que nunca mencionó fue que yo escribí cada presentación que había dado en los últimos 8 años. Yo editaba cada correo a clientes importantes, planeaba cada cena de negocios en nuestra casa. Le recordaba cada reunión, cada cumpleaños, el nombre de la esposa de cada cliente, le hacía la maleta para sus viajes con la ropa adecuada para cada evento. Me aseguraba de que tuviera cargadores de teléfono de repuesto, los adaptadores correctos e impresiones de todo porque él no sabía usar bien su laptop. Enviaba canastas de regalo a las familias de los clientes cuando era apropiado. Rastreaba sus gastos y archivaba sus reportes porque los números lo confundían. Incluso entraba a su sistema de trabajo por la noche para enviar cosas que él había olvidado. Derek no tenía idea de cuánto hacía yo porque lo hacía invisible, perfecto, como si él fuera naturalmente así de organizado. El lunes siguiente dejé de hacer todo. Derek despertó sin café hecho, sin ropa preparada y sin su almuerzo empacado. Preguntó dónde estaba su corbata de la suerte para su gran presentación, y le dije que no sabía. Quizás debería cuidar sus propias cosas. Se rió nerviosamente y encontró otra corbata. Agarró su maletín y se fue, sin darse cuenta de que no había cargado sus dispositivos ni puesto su presentación en las memorias USB que siempre necesitaba como respaldo. Tampoco notó que cambié la contraseña del almacenamiento en la nube donde estaban guardados todos sus materiales, la cuenta que yo había configurado y administrado porque él no entendía la autenticación de 2 pasos. Derek me llamó a las 10. En pánico porque su presentación no estaba en su laptop. Le dije que eso sonaba como un problema que él debía resolver. Pidió la memoria USB de respaldo y le dije que no sabía de qué estaba hablando. Intentó entrar a la cuenta de la nube pero no pudo. Tuvo que presentar de memoria, lo que significaba que no tenía nada porque yo siempre lo preparaba todo. Su jefe lo llamó la peor presentación que había visto jamás y preguntó si a Derek le estaba dando un derrame cerebral. El cliente se salió a la mitad. Esa tarde Derek llegó a casa exigiendo saber qué había hecho yo. Le dije que no había hecho nada, que era exactamente lo que él dijo que yo era, así que no debería importar. Dijo que lo estaba saboteando y yo dije, ¿cómo puede la nada sabotear algo? Intentó arreglar las cosas él mismo, pero no sabía ninguna contraseña, no tenía la información de contacto de ningún cliente guardada donde pudiera accederla, y ni siquiera conocía su propio calendario porque yo siempre lo había manejado. El martes perdió 3 reuniones porque no le recordé. El miércoles se presentó a una cena con clientes en jeans porque no le dije que era formal. El jueves, olvidó el nombre de su cliente más importante y lo llamó por el nombre equivocado durante la junta. El viernes, su jefe lo llamó aparte y le preguntó si tenía problemas personales porque se había vuelto completamente incompetente de la noche a la mañana. Derek me rogó que lo ayudara, y le dije que él me había dicho que yo no aportaba nada, así que mi ayuda no debería ser necesaria. La semana siguiente fue peor. Fue mucho peor. Derek entró por la puerta principal esa tarde con los hombros encorvados y la corbata floja alrededor del cuello. Su maletín golpeó el suelo con un ruido sordo que hizo que Joaquín levantara la vista de sus carritos de juguete. Derek me miró a través de la barra de la cocina donde yo cortaba verduras para la cena, y su cara tenía esta mezcla de enojo y desesperación que nunca había visto antes. Preguntó cuánto tiempo planeaba seguir castigándolo, con la voz tensa y forzada. Solté el cuchillo y me limpié las manos en un trapo de cocina, tomándome mi tiempo antes de responder. Le dije que esto no era un castigo, era educación, y él necesitaba aprender cómo se veía su vida realmente sin mi apoyo constante. Abrió la boca para discutir, pero me volví hacia la tabla de cortar, ignorándolo sin decir otra palabra. Se quedó allí parado un largo momento, respirando fuerte. Luego agarró su maletín y desapareció en su oficina, azotando la puerta lo suficientemente fuerte como para que Ana viniera corriendo a preguntar si papá estaba enojado. El viernes por la mañana, Derek se fue temprano a la oficina, y yo sabía por su calendario que tenía una entrevista programada con una asistente potencial llamada Alicia. Había visto el intercambio de correos donde él trataba de describir en qué necesitaba ayuda, y sus peticiones eran tan vagas que eran casi graciosas. Llegó a casa justo después del almuerzo, lo cual me sorprendió porque usualmente se quedaba en la oficina hasta la noche. Caminó directo a la cocina donde yo estaba haciendo sándwiches para los niños,
y se sirvió un vaso de agua con las manos temblorosas. Le pregunté cómo le fue en la entrevista y dijo que Alicia había rechazado el puesto después de una hora de discutir el rol. Ella le había pedido que explicara su día típico, qué sistemas usaba, cuáles eran sus mayores desafíos, y él no pudo darle respuestas claras a nada de eso. Ella se dio cuenta bastante rápido de que Derek en realidad no entendía lo que su trabajo requería en el día a día, y cortésmente le dijo que no creía ser la persona indicada. Se desplomó contra la barra y me pidió de nuevo que lo ayudara, con la voz quebrándose un poco. Le dije que había pasado 8 años sin saber ni importarle cómo se hacían las cosas, así que unas semanas averiguándolo por sí mismo me parecían justas. El fin de semana se extendió tenso y silencioso entre nosotros como un cable demasiado estirado. Derek se encerró en la oficina el sábado por la mañana, y podía escucharlo moviendo papeles, abriendo y cerrando cajones, murmurando para sí mismo. Empaqué a los niños y los llevé al parque, necesitando salir de la casa y lejos de la atmósfera asfixiante. Tere estaba callada en el camino, mirando por la ventana en lugar de parlotear como solía hacerlo. En el parque se subió al columpio junto a mí y preguntó por qué mami y papi ya no hablaban. La empujé suavemente, tratando de encontrar palabras que tuvieran sentido para una niña de 7 años sin convertir a ninguno de nosotros en el villano. Le dije que a veces los adultos tienen desacuerdos y necesitan tiempo para procesar sus sentimientos, lo cual era cierto pero se sentía vacío. Ella preguntó si nos íbamos a divorciar como los papás de su amiga Emma, y se me cayó el estómago. Le prometí que papá y yo solo estábamos pasando por un momento difícil, pero que ambos la amábamos mucho a ella y a sus hermanos. Ella asintió pero no pareció convencida y sentí la culpa asentarse en mi pecho como una piedra. El lunes de la segunda semana llegó con cielos grises y un dolor de cabeza tensional palpitando detrás de mis ojos. Derek se fue al trabajo sin desayunar, y yo me ocupé arreglando a los niños para la escuela y la guardería. Alrededor de las 10:30 estaba doblando ropa en la recámara cuando escuché sonar el teléfono de Derek en su oficina de abajo. Debió haberlo olvidado en su prisa por irse. Sonó 3 veces, paró y luego empezó de nuevo. Lo ignoré y seguí doblando, pero luego escuché sonar el teléfono de la casa. Contesté y la voz de un hombre preguntó por Derek, diciendo que era Carlos y que era urgente. Le dije que Derek estaba en la oficina y sugerí que intentara allá. Carlos hizo un sonido de frustración y dijo que había estado tratando de contactar a Derek toda la mañana para terminar su contrato. Mi mano apretó el teléfono. Dijo que los desastres de la semana pasada lo habían convencido de llevar su negocio a otra parte, con efecto inmediato. Llamaba como cortesía para avisarle a Derek antes de enviar la carta oficial de terminación. Le agradecí por llamar y colgué, con el corazón acelerado. Ese era un contrato de 4 millones de pesos anuales, uno de los clientes más grandes de Derek. Escuché el carro de Derek entrar a la cochera 20 minutos después, lo que significaba que había vuelto a casa por su teléfono. Me quedé arriba y escuché cómo revisaba sus mensajes. Luego escuché su voz subiendo en pánico mientras le devolvía la llamada a Carlos. Estaba desesperado en el teléfono, haciendo promesas sobre mejorar el servicio y ofreciendo descuentos y atención extra. Carlos debió haber sido firme porque la voz de Derek se puso más aguda y frenética. Luego, derrotada. La llamada terminó y escuché cómo se sentaba pesadamente en su silla de oficina. Esa noche, Derek se sentó a la mesa para cenar pero no comió. Solo movió la comida por su plato mientras los niños parloteaban sobre su día. Después de acostarlos, lo encontré en la sala con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando entré y sus ojos estaban rojos. Dijo que iba a perder su trabajo, que perder el contrato de Carlos era la gota que derramó el vaso después del plan de mejora de rendimiento. Íbamos a perder la casa, perder todo, y todo se estaba desmoronando. Sentí una punzada aguda de miedo en el estómago, porque tenía razón en una cosa. La estabilidad de nuestros hijos dependía de ese ingreso. Solo el pago de la hipoteca era de 70,000 pesos al mes, y eso sin contar los servicios, la comida, los pagos de los carros, el seguro. Pero me obligué a mantenerme firme, a no ceder solo porque él finalmente estaba sintiendo las consecuencias. Le dije que había tenido 8 años para apreciar lo que yo aportaba, y había elegido llamarlo nada en su lugar. Dijo que lo sentía, que había cometido un error, pero yo no podía permitirme creerlo todavía. Lo siento era solo una palabra que la gente decía cuando tenía miedo, y yo necesitaba ver si realmente entendía, o si solo estaba tratando de arreglar su problema inmediato. Esa noche, Tere apareció en la puerta de nuestra recámara alrededor de las 2 de la mañana, abrazando a su conejo de peluche. Dijo que no podía dormir, y preguntó si podía meterse en la cama con nosotros. Levanté las cobijas y ella se metió entre Derek y yo, su pequeño cuerpo tenso. Derek estaba despierto también, mirando al techo, y nos quedamos ahí en la oscuridad con nuestra hija entre nosotros como un recordatorio físico de lo que estaba en juego. La respiración de Tere eventualmente se calmó, pero yo me quedé despierta, abrazándola, y sintiendo la culpa arrastrarse por mi pecho como agua fría. Mi venganza estaba afectando a personas inocentes que no me habían llamado nada, que no habían desestimado mis contribuciones ni me habían hecho sentir inútil. Tere tenía problemas para dormir porque podía sentir la tensión entre sus padres, y eso no era justo para ella. Miré a Derek a la tenue luz del pasillo, y vi que sus ojos seguían abiertos, y me pregunté si él estaba pensando lo mismo. El martes por la mañana, Derek intentó recrear los sistemas que yo había construido para él a lo largo de los años.
Lo vi haciendo listas en blocs de notas amarillos, escribiendo nombres de clientes y horarios de reuniones. Puso recordatorios en su teléfono para cada pequeña cosa, pero no entendía la lógica subyacente de cómo todo se conectaba. Para el miércoles, había olvidado dar seguimiento a 3 clientes diferentes que esperaban propuestas. Perdió una fecha límite para enviar un reporte a Jerónimo. Envió un correo a un cliente potencial que estaba lleno de errores de dedo y mensajes poco claros, y el cliente respondió preguntando si Derek se sentía bien. El jueves por la mañana pasó 2 horas buscando un archivo que necesitaba para una presentación, destrozando su oficina antes de finalmente encontrarlo en la carpeta equivocada en su computadora. Me llamó desde el trabajo, frustrado y exhausto, preguntando dónde solía guardar ciertos documentos. Le dije que solía mantenerlos organizados en un sistema que tenía sentido, pero como él nunca se molestó en aprender ese sistema, ahora estaba solo. Para el miércoles de la segunda semana, Jerónimo llamó a Derek a su oficina de nuevo. Lo supe porque Derek me envió un mensaje de texto con una sola palabra. Jerónimo. A las 2 de la tarde. Llegó a casa a las 4, pareciendo como si alguien le hubiera drenado todo el color de la cara. Pasó junto a mí sin hablar, y fue directo a la oficina, cerrando la puerta silenciosamente. Le di 20 minutos. Luego toqué y entré. Estaba sentado en su escritorio, mirando a la nada, y cuando me miró, sus ojos estaban vacíos. Jerónimo le había dicho que el plan de mejora de rendimiento no estaba funcionando, que su desempeño en realidad había empeorado en lugar de mejorar. Derek tenía 2 semanas para cambiar las cosas completamente o enfrentar el despido. 2 semanas para de alguna manera volverse competente en un trabajo que nunca había hecho realmente él mismo, para reconstruir relaciones con clientes que habían perdido la fe en él, para probar que merecía conservar su puesto. Me preguntó qué se suponía que debía hacer, y yo no tenía una respuesta que no me hiciera responsable de arreglar su desastre. Vi a mi esposo desmoronarse durante los siguientes días, y sentí la satisfacción que esperaba mezclada con algo más oscuro y complicado. Él no estaba aprendiendo o creciendo de esta experiencia, solo estaba fallando, hundiéndose más profundo en la incompetencia y el pánico. El punto había sido mostrarle lo que yo contribuía, hacerlo entender y apreciar mi trabajo, pero en lugar de eso lo estaba viendo ahogarse, y toda nuestra familia sufriría si perdía este trabajo. No solo Derek. Los niños perderían su escuela, sus actividades, su hogar. Yo había probado mi punto a fondo en 2 semanas, pero las consecuencias estaban escalando más allá de lo que pretendía. Derek no se estaba volviendo humilde y agradecido, se estaba volviendo un hombre roto y desesperado, y empecé a preguntarme si había ido demasiado lejos. Derek dejó de comer bien y empezó a beber más, sirviéndose whisky en las noches y sentándose en la oficina de la casa hasta la medianoche. Lo encontraba ahí cuando me levantaba a revisar a los niños, rodeado de papeles y notas, tratando de descifrar trabajo que nunca había hecho él mismo. Sus ojos estaban inyectados de sangre y sus manos temblaban ligeramente cuando levantaba su vaso. El viernes por la tarde Ana se subió a mi regazo mientras yo leía en el sofá y me preguntó por qué papá estaba tan triste todo el tiempo. Dijo que ya no sonreía y que olvidó darle las buenas noches la noche anterior. La abracé fuerte y sentí mi garganta cerrarse porque no tenía una buena respuesta que no me hiciera la villana. No podía decirle que papá había llamado a mamá nada y yo le estaba enseñando una lección. No podía explicar que a veces los adultos se lastiman mutuamente y luego lastiman a todos a su alrededor en el proceso. Solo le dije que papá estaba pasando por un momento difícil en el trabajo y necesitábamos ser pacientes con él, lo cual se sintió como otra excusa vacía en una lista creciente de ellas. Me senté en la cocina después de acostar a Ana, mirando mi teléfono y tratando de decidir si llamar a Camila me hacía débil o inteligente. Mis manos temblaban mientras buscaba su nombre y cuando contestó empecé a llorar antes de poder decir hola. Ella me dijo que venía para acá y colgó antes de que pudiera discutir. 20 minutos después estaba en mi puerta con una botella de vino y esa mirada que ponía cuando sabía que yo había metido la pata, pero no lo diría hasta que estuviera lista para escucharlo. Nos sentamos en la mesa de la cocina y le conté todo, cómo Derek había arruinado presentaciones y perdido reuniones y clientes, cómo Jerónimo lo había puesto en un plan de rendimiento, cómo nuestros hijos preguntaban por qué papá parecía tan triste. Camila escuchó sin interrumpir, sirviendo vino y asintiendo. Y cuando terminé me preguntó cuál era mi objetivo final. No entendí la pregunta al principio. Así que ella aclaró que probar un punto no importaba si terminábamos divorciados y en la quiebra, que necesitaba pensar en qué quería realmente de todo esto. Me di cuenta de que no había pensado más allá de hacer que Derek entendiera lo que yo contribuía, que había estado tan enfocada en su educación, que no había considerado dónde terminaría. Ahora estaba viéndolo ahogarse, y nuestros hijos estaban sufriendo, y no sabía cómo detener lo que había empezado sin admitir que estaba equivocada. Camila rellenó mi copa y dijo que había probado mi punto en la primera semana, que Derek claramente entendía ahora que me necesitaba, y yo tenía que decidir si quería destruirlo o salvar mi matrimonio. Dijo que esas eran las únicas 2 opciones que quedaban porque el punto medio había desaparecido cuando Jerónimo puso a Derek bajo aviso. Le dije que no quería destruirlo, solo quería que me apreciara, pero ella sacudió la cabeza y dijo que esas 2 cosas se habían convertido en lo mismo. Quisiera yo o no. La carrera de Derek se estaba desmoronando, nuestras finanzas iban a colapsar y los niños estaban viendo a su padre quebrarse, todo porque yo quería reconocimiento. Camila preguntó si el reconocimiento valía lo que estaba costando y no pude responder porque ya no lo sabía.
Se quedó hasta la medianoche y cuando se fue me senté sola en la oscura cocina pensando en lo que había hecho y que seguía. El viernes por la mañana Derek se fue al trabajo sin decir adiós y supe que algo malo venía por la forma en que no podía mirarme. Llegó a casa a las 3 de la tarde. Lo cual estaba mal porque nunca dejaba la oficina antes de las 6. Y su cara me dijo todo antes de que dijera una palabra. Jerónimo lo había degradado de ejecutivo a consultor senior, quitándole su título y su salario y su oficina con vista a la ventana. La degradación vino con un recorte salarial del 40%, y Derek se paró en nuestra cocina diciéndome los números con ojos muertos como si estuviera leyendo una lista del súper. Dijo que Jerónimo le dijo que tenía suerte de mantener cualquier puesto dado su desempeño reciente, que la firma estaba siendo generosa al no despedirlo directamente. Derek me miró y dijo que yo gané, que había probado mi punto completamente, y esperaba que estuviera satisfecha con los resultados. Luego subió las escaleras y cerró la puerta de la recámara, y escuché el seguro hacer clic. Me quedé parada en la cocina tratando de sentirme victoriosa, pero solo sintiéndome enferma, porque así no se suponía que se viera ganar. Ese fin de semana esparcí nuestras facturas y estados de cuenta sobre la mesa del comedor mientras Derek se quedaba en la recámara y yo hacía matemáticas que hacían que me doliera el estómago. Su nuevo salario apenas cubría la hipoteca y los pagos de los carros, dejando casi nada para despensa o servicios o las actividades de los niños. Teníamos algunos ahorros, pero no lo suficiente para cubrir la diferencia por más de unos pocos meses. ¿Y luego qué? Miré la colegiatura de la clase de baile de Ana y los materiales de arte de Tere y los costos de la guardería de Joaquín. Y no podía descifrar cómo hacer que los números funcionaran. Habíamos estado viviendo un estilo de vida que requería el salario ejecutivo de Derek, y ahora ese salario se había ido, cortado casi a la mitad porque yo quise darle una lección. Pensé en decirle a Derek que necesitábamos hablar de dinero, pero él no me hablaba y no estaba segura de poder enfrentarlo de todos modos. El domingo por la noche hice una lista de lo que podíamos recortar, qué actividades y gastos y pequeños lujos tendríamos que eliminar, y la lista se hacía más larga y aterradora cuanto más escribía. El lunes por la mañana de la tercera semana alisté a los niños para la escuela y los vi desayunar. Realmente los miré y vi cómo Tere tenía ojeras bajo los ojos y Ana estaba más callada de lo normal. Joaquín era muy pequeño para entender, pero las niñas sabían que algo estaba mal. Podían sentir la tensión entre sus padres incluso cuando tratábamos de esconderla. Había estado tan enfocada en la destrucción de Derek que no había considerado completamente lo que significaba para ellos, cómo su fracaso no era solo su problema, sino el problema de nuestra familia. Perderían cosas que amaban porque yo había maquinado la caída de su padre. Verían sus vidas volverse más pequeñas y difíciles porque yo quería respeto. Derek bajó las escaleras en su ropa de trabajo pareciendo un fantasma, se sirvió café sin reconocerme, y se fue. Lo vi irse y sentí el peso de lo que había hecho asentarse en mis hombros, más pesado de lo que esperaba. Los niños preguntaron por qué papá no dijo adiós, e inventé algo sobre que estaba estresado en el trabajo, otra mentira en una pila creciente de ellas. Esa semana Derek dejó de rogarme ayuda y simplemente aceptó su nueva realidad, cumpliendo mecánicamente en su trabajo más pequeño con sus responsabilidades reducidas. Llegaba a casa a las 5:30 en lugar de a las 7. Cenaba en silencio y pasaba las tardes en la oficina de la casa haciendo trabajo que ya no requería mi opinión porque ahora era más simple. La derrota en sus ojos me hacía sentir enferma en lugar de victoriosa porque yo quería que él entendiera mi valor, no quebrarlo completamente. Se movía por la casa como un extraño, presente pero ausente, y los niños lo notaron. El jueves por la tarde mi teléfono sonó con una llamada de la escuela de Tere, y la maestra me dijo que Tere había estado portándose mal, metiéndose en peleas durante el recreo y negándose a hacer su trabajo en clase. La maestra preguntó si había algo pasando en casa que pudiera explicar el cambio de comportamiento, y tuve que admitir que había estrés marital, que Derek y yo teníamos problemas. La maestra sugirió terapia familiar y dijo que estaría monitoreando el comportamiento de Tere de cerca, que otro incidente podría resultar en suspensión. Le agradecí y colgué. Luego me senté en mi carro en el estacionamiento de la escuela tratando de no llorar porque ahora había lastimado a mi hija también. Esa tarde intenté hablar con Derek sobre la llamada de la maestra de Tere y sobre cómo los niños estaban notando nuestros problemas, pero él solo me miró con ojos vacíos y dijo que esto era lo que yo quería. Dijo que yo me había propuesto probar que él no era nada sin mí, y había tenido éxito. Y ahora todos teníamos que vivir con las consecuencias de mi lección. Tenía razón y estaba equivocado al mismo tiempo. Y odiaba cuán complicado se había vuelto todo. Cómo mi plan simple por respeto se había convertido en este desastre que lastimaba a todos. El miércoles llamé a una terapeuta e hice una cita solo para mí, necesitando ordenar mis sentimientos sobre lo que había hecho sin Derek ahí para complicar las cosas. La terapeuta era una mujer en sus 50s que escuchó toda mi historia sin juzgar. Y cuando terminé me preguntó qué esperaba lograr. Dije que quería que Derek entendiera lo que yo contribuía, que apreciara mi trabajo y respetara mi valor, pero al decirlo en voz alta, me di cuenta de cuánto había salido mal. La terapeuta preguntó si obtuve lo que quería, y tuve que admitir que Derek definitivamente entendía ahora, pero me sentía terrible al respecto, que destruirlo no había traído la satisfacción que esperaba. Ella dijo que sonaba a que yo quería reconocimiento y respeto, no destrucción, y esas eran metas muy diferentes. Salí de su consultorio con tarea para pensar en lo que realmente quería de mi matrimonio y si todavía era posible conseguirlo.
Los papás de Derek llamaron esa noche mientras yo hacía la cena, preguntando qué le pasaba a su hijo porque parecía deprimido y no quería hablar con ellos cuando intentaban ver cómo estaba. Desvié sus preguntas, diciendo que Derek solo estaba estresado por cambios en el trabajo, pero su madre presionó y dijo que sabía que era más que eso. Sentí el peso de la familia extendida siendo arrastrada a nuestra crisis, más gente afectada por mi venganza, más daño colateral en el que no había pensado cuando empecé esto. Su padre preguntó si estábamos teniendo problemas matrimoniales y dije que estábamos trabajando en algunas cosas, lo cual era cierto y completamente inadecuado a la vez. Después de colgar, miré a Derek sentado en la oficina de la casa, hombros encorvados sobre su laptop, y me pregunté cómo habíamos llegado aquí y cómo volveríamos alguna vez. El lunes por la mañana me senté en la mesa de la cocina con facturas esparcidas por cada superficie, clasificándolas en pilas que podía pagar y pilas que no. El estado de cuenta de la hipoteca mostraba que estábamos al corriente este mes, pero el próximo mes se veía imposible con el salario reducido de Derek. Las cuentas de las tarjetas de crédito habían subido en las últimas 3 semanas porque yo había estado demasiado distraída por nuestra crisis para monitorear los gastos, y ahora los pagos mínimos por sí solos se comían la mayoría de lo que quedaba después de la hipoteca. Abrí nuestra cuenta bancaria en mi laptop y observé el saldo, haciendo matemáticas que no funcionaban sin importar cuántas veces probara números diferentes. La colegiatura de la clase de baile de Ana vencía el jueves, $1,200 al mes que de repente se sentían como 12,000. Levanté mi teléfono 3 veces antes de finalmente llamar al estudio de baile, y cuando la mujer contestó tuve que aclararme la garganta 2 veces antes de poder hablar. Le dije que necesitábamos cancelar la inscripción de Ana, y ella preguntó si todo estaba bien, su voz llena de preocupación que me hizo querer llorar. Dije que estábamos bien, solo algunos ajustes temporales de presupuesto, y ella ofreció poner a Ana en espera por un mes en lugar de cancelar completamente. Le agradecí pero dije que no, necesitábamos cancelar, porque no sabía cuándo mejorarían las cosas, y no podía dejarlos colgados. Después de colgar, me senté mirando el teléfono, pensando en lo emocionada que había estado Ana por su recital en diciembre, cómo practicaba sus giros en la sala cada noche después de cenar. El jueves por la tarde recogí a Ana de la escuela y manejé directo a casa en lugar de al estudio de baile como habíamos hecho cada jueves durante el último año. Ella preguntó a dónde íbamos, y entré a nuestra cochera, apagué el carro, y le dije que necesitábamos hablar. Su cara se puso seria de la forma en que lo hace cuando sabe que viene algo malo, y le expliqué que papá y yo estábamos teniendo algunos problemas de dinero, así que necesitábamos recortar los extras por un tiempo. Ella preguntó si su clase de baile era un extra, y dije que sí, aunque me rompió el corazón llamar extra a algo que ella amaba. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, y preguntó si era por su culpa. Si ella había hecho algo malo, y la abracé fuerte, y le prometí que esto no tenía nada que ver con ella. Lloró en mi hombro, preguntando cuándo podría volver, y no tuve respuesta que no fuera una mentira. Así que solo la abracé, y me sentí como la peor madre del mundo. Esa noche, Tere preguntó por qué Ana estaba tan triste, y tuve que explicarle a ella también que estábamos recortando actividades, lo que significaba que su clase de arte podría ser la siguiente. Tere se quedó callada de esa forma que tiene cuando está procesando algo grande, y más tarde la escuché diciéndole a Ana que podían practicar baile juntas en el sótano gratis. El viernes por la noche, Derek llegó a casa a su nueva hora regular de 5:30, y por primera vez en 3 semanas nos sentamos juntos a la mesa de la cocina después de que los niños se fueron a la cama. Nos habíamos estado evitando, cruzándonos en los pasillos y hablando solo sobre la logística de los niños, pero las facturas esparcidas sobre la mesa nos forzaron al mismo espacio. Derek miró la pila de estados de cuenta sin pagar, y vi sus hombros caer, y ninguno de los dos habló por un minuto completo. Finalmente dijo que sabía que las cosas estaban mal, pero no se había dado cuenta de qué tan mal, y le dije que no podíamos pagar la hipoteca del próximo mes si algo no cambiaba. Nos sentamos ahí en silencio otra vez, ambos demasiado cansados y asustados para seguir peleando, y él admitió que nunca entendió lo que yo hacía, porque nunca tuvo que pensar en ello. Dijo que simplemente despertaba cada día y todo funcionaba, sus presentaciones estaban listas y sus reuniones agendadas, y su vida corría suavemente, y genuinamente creía que así eran las cosas. Le dije que sabía que no entendía. Ese era todo el punto de detenerme. Pero también admití que llevé mi venganza demasiado lejos. Preguntó a qué me refería, y señalé las facturas. Nuestra casa silenciosa donde Ana lloraba hasta dormirse por su clase de baile cancelada, al desastre que habíamos hecho de nuestra familia. Dije que quería que entendiera mi valor, pero no quería esto, nuestros hijos sufriendo y nuestro matrimonio destruido y todo cayéndose a pedazos. Derek se estiró a través de la mesa como si fuera a tomar mi mano. Pero se detuvo a la mitad, y dijo que sentía lo que dijo, que sabía ahora que no era cierto. Pregunté si realmente lo sabía o si solo lo sentía porque su vida se desmoronó, y lo pensó antes de responder que no sabía, quizás ambas. Hablamos por 2 horas, la conversación más larga que habíamos tenido desde que esto empezó, y al final acordamos intentar terapia matrimonial aunque ninguno de los dos sabía si ayudaría. Derek dijo que no sabía si podría recuperarse de esto profesionalmente, que su reputación en la firma estaba destruida. Pregunté a qué se refería, y explicó que incluso si yo lo ayudaba ahora, Jerónimo y los otros ejecutivos lo vieron desmoronarse completamente, lo vieron fallar en tareas básicas y perder fechas límite cruciales. Dijo que no puedes desver ese tipo de incompetencia,
que incluso si recuperaba su rendimiento nadie le confiaría clientes importantes o proyectos grandes de nuevo. Sentí el pánico subir porque había destruido su carrera para probar un punto, y ahora teníamos que vivir con esa destrucción. El sábado por la mañana intentamos algo como una vida familiar normal, vistiendo a los 3 niños y llevándolos a los juegos cerca de nuestra casa. Joaquín corrió directo a los columpios como siempre, demasiado joven a los 3 años para sentir algo malo, pero Tere y Ana se quedaron cerca de nosotros de una forma que normalmente no hacían. Derek empujó a Joaquín en los columpios mientras yo me sentaba en una banca con las niñas, y todos fingimos que todo estaba bien. Tere preguntó si nos íbamos a divorciar, y la pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Le dije que no, que papá y yo solo estábamos trabajando en algunos problemas. Y ella dijo que los papás de su amiga dijeron eso también antes de divorciarse. Ana empezó a llorar de nuevo, y tuve que asegurarles a ambas que nos quedaríamos juntos, que solo estábamos pasando por un momento difícil ahora. Derek vino y se sentó, y pasamos 20 minutos convenciendo a nuestras hijas de que su familia no se estaba cayendo a pedazos, aunque no estábamos seguros nosotros mismos. El domingo los llevamos por un helado, gastando dinero que no teníamos porque necesitábamos hacer algo normal, algo que se sintiera como nuestra vieja vida. Las niñas pidieron conos de chocolate y Joaquín vainilla en vaso porque siempre hacía un desastre con los conos, y Derek y yo compartimos un sundae de fresa en silencio. Manejamos a casa y pusimos a los niños a descansar. Luego nos sentamos en la sala sin hablar, solo existiendo en el mismo espacio sin pelear. Se sintió más como una tregua que como paz, ambos demasiado exhaustos para mantener la guerra. El lunes por la mañana el teléfono de Derek sonó a las 8:30 mientras se arreglaba para el trabajo, y escuché su voz volverse plana de esa forma que significa malas noticias. Bajó las escaleras ya vestido, con la corbata chueca porque yo no la había arreglado, y me dijo que Jerónimo quería verlo a primera hora. Se fue sin café ni desayuno y pasé la mañana limpiando la cocina una y otra vez, incapaz de concentrarme en nada más. Derek llamó a las 10 y preguntó si podía hablar, su voz hueca y distante. Dije que sí, y me dijo que la firma estaba eliminando su puesto enteramente en la siguiente ronda de reestructuración, que tenía 6 semanas para encontrar un nuevo trabajo o estaría desempleado. Pregunté si esto era por su desempeño y dijo que Jerónimo alegó que era por recortes de presupuesto, pero ambos sabían la verdadera razón. Derek dijo que su reputación dañada hacía casi imposible encontrar otro puesto ejecutivo, que las noticias viajaban rápido en su industria y todos sabían que se había venido abajo. Sentí mi pecho apretarse porque 6 semanas no era suficiente tiempo, no para el tipo de trabajo que necesitaba. No con 3 hijos y una hipoteca y facturas que no podíamos pagar. Preguntó qué íbamos a hacer. Y no tuve respuesta, solo me senté ahí sosteniendo el teléfono y sintiendo el pánico subir en mi garganta. Dijo que empezaría a buscar hoy y colgó, y me paré en mi cocina sintiendo el peso completo de lo que había hecho. Derek llegó a casa esa tarde a las 4 en lugar de a las 5:30. Y entró sin decir hola o reconocer a los niños. Fue directo a la oficina de la casa y cerró la puerta. Y lo seguí después de unos minutos. Estaba sentado en su escritorio mirando la pantalla de su laptop, sin teclear ni moverse, solo mirando. Le pregunté si estaba bien, y volteó a mirarme con ojos completamente vacíos. Dijo que la firma estaba eliminando su puesto, tenía 6 semanas y su reputación estaba destruida. Habló sin emoción, solo declarando hechos como si leyera un reporte del clima, y eso me asustó más que si hubiera estado enojado. Le dije que lo resolveríamos y se rió. Un sonido corto y amargo que no coincidía con su cara inexpresiva. Preguntó cómo lo resolveríamos cuando no podíamos pagar las facturas del próximo mes con su salario actual, mucho menos sin ningún salario. Dije que no sabía, pero teníamos que intentarlo. Volvió a mirar su laptop sin responder. Lo dejé ahí y fui a hacer la cena, mis manos temblando mientras cortaba verduras, pensando en cómo 6 semanas pasarían más rápido de lo que podíamos imaginar. Esa noche rompí mi silencio y volví a la oficina después de que los niños estaban en la cama. Derek estaba trabajando en su currículum, tecleando lentamente con 2 dedos porque nunca aprendió a escribir correctamente, y acerqué una silla junto a él. Le dije que me dejara ayudar con las descripciones de sus logros porque él no podía articularlos por sí mismo, y me miró con sorpresa y algo parecido a la esperanza. Pasamos 2 horas reescribiendo su currículum, conmigo traduciendo sus declaraciones vagas en logros concretos, y se sintió como rendición pero también supervivencia. Tuve que elegir el bienestar de mis hijos sobre mi orgullo. Tuve que aceptar que probar mi punto no significaba nada si terminábamos en la calle. Derek me agradeció cuando terminamos y solo asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. El resto de la semana aplicamos a trabajos juntos, yo escribiendo cartas de presentación que resaltaban las fortalezas de Derek mientras evitaba cuidadosamente sus fallas recientes. Lo entrené en respuestas de entrevista, ayudándole a practicar respuestas a preguntas sobre su experiencia y habilidades. Era exactamente la dinámica que empezó toda esta crisis. Yo haciendo el trabajo mientras Derek se llevaba el crédito. Pero ahora ambos sabíamos lo que estábamos haciendo y por qué. Él no fingió que las palabras eran suyas o que había descifrado las cosas él mismo, y yo no fingí que solo estaba ayudando un poquito. Nos sentamos lado a lado en la mesa de la cocina cada noche después de que los niños se iban a dormir, él leyendo ofertas de trabajo mientras yo redactaba aplicaciones que pudieran conseguirle entrevistas. El jueves por la noche Camila vino después de que le envié un mensaje preguntando si podíamos hablar. Trajo vino y le conté todo,
sobre las facturas y la clase de baile de Ana y Derek perdiendo su trabajo. Confesé que lo estaba ayudando ahora, escribiendo su currículum y aplicaciones, y sentía que había fallado en probar mi punto. Camila escuchó sin interrumpir, y cuando terminé dijo que no había fallado en absoluto. Me dijo que había probado mi punto completamente en las primeras 2 semanas. Derek entendía ahora lo que yo contribuía y lo que yo estaba haciendo ahora era elegir salvar a mi familia. Dijo que eso era diferente a rendirse. Eso era tomar una decisión sobre qué importaba más. Pregunté si realmente creía eso o si solo estaba siendo amable, y dijo que lo creía porque me había visto luchar por respeto, y ahora me estaba viendo luchar por mis hijos. Terminamos el vino y se fue, y me sentí un poco menos como si me hubiera traicionado a mí misma. Para el final de la 4ª semana, Derek tenía 3 entrevistas programadas y le ayudé a prepararse para cada una. Practicamos sus respuestas a preguntas comunes, trabajamos en su lenguaje corporal y tono, y me aseguré de que tuviera copias impresas de todo lo que pudiera necesitar. Antes de su primera entrevista el martes por la mañana, le enderecé la corbata y le dije que él podía hacer esto, y me agradeció con una gratitud genuina que nunca había escuchado de él antes. Llegó a casa esa tarde y dijo que fue regular. No genial, pero no terrible. Y lo revisamos durante la cena mientras los niños comían nuggets de pollo. La entrevista del miércoles fue mejor y la del jueves la mejor de todas, y cada vez Derek me agradeció después de nuestras sesiones de preparación. Dijo que no podía hacer esto sin mí, y le dije que lo sabía, y por primera vez ese reconocimiento no se sintió como un arma o una herida, solo se sintió como la verdad que ambos estábamos finalmente listos para aceptar. La primera entrevista fue el martes por la mañana en una torre de oficinas en el centro, y llevé a Derek porque estaba demasiado nervioso para manejar. Siguió revisando su corbata en el espejo y preguntando si su currículum se veía bien, y le dije que se veía bien porque yo lo escribí. Esperé en el carro mientras él entraba, revisando mi teléfono y viendo a otros profesionales pasar en sus trajes. 40 minutos después, regresó viéndose gris y derrotado, y antes de que pudiera preguntar, dijo que fue terrible. Le preguntaron sobre su reciente brecha laboral, y trató de explicar los problemas de rendimiento sin admitir que había sido completamente dependiente de mí. El entrevistador siguió presionando sobre por qué su rendimiento decayó tan repentinamente, y Derek no pudo dar una buena respuesta que no lo hiciera sonar incompetente. Dijo que le agradecieron por su tiempo de esa manera. Eso significa que nunca volverán a llamar. La entrevista del jueves fue peor porque era con una firma competidora donde la gente conocía su reputación. Derek llegó a casa después de 20 minutos y dijo que el entrevistador reconoció su nombre y preguntó directamente sobre el cliente que había perdido. Trató de darle la vuelta como un problema de comunicación. Pero el entrevistador ya había escuchado la historia real a través de los chismes de la industria. Derek se sentó en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos y dijo que era incontratable, que todos en su campo sabían que había fallado espectacularmente. Le hice la cena y le dije que había otras opciones, firmas más pequeñas que no sabrían su historia. Apenas comió y se fue a la cama temprano mientras yo me quedaba despierta investigando compañías que pudieran darle una oportunidad. El viernes por la mañana lo encontré en la oficina mirando ofertas de trabajo, y me senté junto a él y dije que necesitábamos buscar fuera de su círculo habitual. Encontramos una vacante para un puesto de nivel medio en una firma de consultoría más pequeña al otro lado de la ciudad, y Derek dijo que estaba por debajo de su nivel. Le recordé que por debajo de su nivel era mejor que desempleado, y finalmente aceptó aplicar. Le ayudé a escribir una carta de presentación que se enfocaba en sus éxitos tempranos de carrera antes de que yo manejara todo, y la enviamos esa tarde. El lunes siguiente, Derek recibió una llamada para una entrevista con la firma más pequeña, y pareció cautelosamente esperanzado por primera vez en días. Lo entrené toda la semana en cómo ser honesto sobre necesitar reconstruir sus habilidades sin sonar como un desastre. El miércoles por la mañana se fue a la entrevista usando su mejor traje, y le dije que solo fuera él mismo, pero la versión humilde. 3 horas después me llamó desde su carro y dijo que fue bien, tal vez incluso muy bien. El entrevistador era más joven y parecía más interesado en la disposición de Derek para aprender que en sus fallas pasadas. Derek admitió que se había vuelto demasiado cómodo confiando en sistemas de apoyo y necesitaba reaprender cómo trabajar independientemente. Y en lugar de descartarlo, el entrevistador dijo que eso mostraba autoconciencia. Hablaron sobre el puesto, y Derek fue honesto en que era un paso atrás de donde había estado, pero estaba listo para empezar de nuevo. El entrevistador dijo que llamarían en unos días, y Derek llegó a casa viéndose menos roto de lo que se había visto en semanas. Quería sentir esperanza, pero ya estábamos en la 5ª semana desde que lo degradaron, y las facturas se apilaban más rápido de lo que podíamos manejar. El viernes por la tarde Derek recibió un correo sobre su liquidación de su antigua firma, y el número era menos de la mitad de lo que esperábamos. Me llamó a la oficina y me mostró la pantalla, e hice cálculos rápidos en mi cabeza que hicieron que me doliera el estómago. Teníamos quizás 3 meses de gastos ahorrados si éramos cuidadosos, y eso asumiendo que Derek encontrara trabajo inmediatamente. El sábado por la mañana nos sentamos juntos con todas nuestras facturas esparcidas en la mesa del comedor, y Derek preguntó si necesitábamos vender la casa. Miré el pago de la hipoteca y los pagos de los carros y la colegiatura de los niños, y dije que tal vez. Hablamos de sacar a los niños de la escuela privada, y Derek dijo que nunca imaginó a sus hijos en escuela pública, y le recordé que la escuela pública estaba bien para millones de niños. Se puso a la defensiva y dijo que quería algo mejor para sus hijos,
y le dije que mejor requería dinero que ya no teníamos. La conversación dio vueltas hasta que ambos estábamos exhaustos y frustrados, y acordamos esperar hasta que Derek tuviera una oferta de trabajo antes de tomar grandes decisiones. El domingo por la tarde, Tere entró a la cocina mientras Derek y yo repasábamos los números otra vez, y preguntó qué estábamos haciendo. Dije que solo estábamos viendo cosas aburridas de adultos, pero se quedó ahí mirándonos, y finalmente preguntó si éramos pobres ahora. Se me cerró la garganta y miré a Derek, quien me devolvió la mirada impotente, y le dije a Tere que estábamos pasando por un momento difícil con el dinero, pero lo resolveríamos. Preguntó si por eso no podíamos ir a Disney este verano como habíamos planeado, y dije que sí, teníamos que ahorrar dinero ahora. Tere desapareció y regresó 5 minutos después con su alcancía, el unicornio de cerámica que había estado llenando con dinero de cumpleaños por 2 años. La puso en la mesa y dijo que podíamos tener su dinero si ayudaba. Y empecé a llorar ahí mismo en la mesa de la cocina. Derek la cargó y la abrazó y le dijo que no necesitábamos su dinero, que los papás cuidan a los hijos y no al revés. Tere se veía confundida sobre por qué yo estaba llorando y preguntó si hizo algo malo, y la jalé a mi regazo y le dije que hizo todo bien. Ella era la mejor niña del mundo. Después de que volvió a jugar, le dije a Derek que teníamos que arreglar esto rápido porque nuestros hijos estaban asustados. El martes por la mañana, Derek recibió la llamada de la firma más pequeña ofreciéndole el puesto, y lo puso en altavoz para que yo pudiera escuchar. El salario era el 60% de lo que había estado ganando en su antiguo trabajo, y las prestaciones eran básicas comparadas con lo que teníamos antes. Derek preguntó si podía pensarlo y devolver la llamada, y después de colgar, ambos nos sentamos en silencio. Saqué mi calculadora y empecé a correr números, restando el nuevo salario de nuestros gastos actuales. Tendríamos que cortar casi todo lo extra. No más escuela privada, no más servicio de limpieza, no más membresías de gimnasio o servicios de suscripción. La hipoteca se comería la mitad de su cheque, y tendríamos quizás 40,000 pesos al mes para todo lo demás. Le dije a Derek que podíamos sobrevivir con este salario si cambiábamos todo nuestro estilo de vida, y preguntó cuánto tendríamos que cambiar. Dije que significativamente, quizás incluso vendiendo la casa eventualmente y mudándonos a algún lugar más barato. Derek puso su cara en sus manos, y lo vi procesar que sus decisiones nos habían costado la vida que construimos. Dije que no teníamos mejores opciones ahora, y necesitaba tomar este trabajo. Y asintió sin levantar la vista. Les devolvió la llamada esa tarde y aceptó la oferta, y su fecha de inicio se fijó para el lunes siguiente. La semana 6 empezó con Derek alistándose para su primer día en la nueva firma, y se veía nervioso de una forma que nunca había visto antes. Me preguntó 3 veces si su corbata estaba derecha y si tenía todo lo que necesitaba, y revisé su maletín con él como si fuera un niño yendo a la escuela. Su teléfono sonó durante el almuerzo, y vi su nombre en la pantalla, y cuando contesté preguntó cómo manejar una situación con un cliente que había encontrado. Le expliqué paso a paso, explicando cómo investigar los antecedentes del cliente y qué preguntas hacer. Me agradeció genuinamente, y dijo que me llamaría si surgía algo más. Y dije que estaba bien. Cuando llegó a casa esa tarde se veía cansado pero no derrotado, y dijo que su nuevo jefe parecía paciente y dispuesto a enseñarle. Pedimos pizza para cenar porque ninguno de los dos tenía energía para cocinar, y después de que los niños se fueron a la cama los sentamos en la sala. Derek empezó a explicar que las cosas iban a cambiar en nuestra familia, que nos mudaríamos a una casa más pequeña y ya no irían a su escuela actual. La cara de Ana se arrugó y preguntó si era su culpa, si había hecho algo malo. La abracé fuerte, y le prometí que los problemas de adultos nunca eran culpa de los niños, que a veces las familias tenían que hacer cambios, pero no significaba que alguien hubiera hecho algo malo. Tere preguntó si seguiríamos juntos, y dije que sí. Todos estaríamos juntos. Eso era lo más importante. Joaquín no entendía lo que estaba pasando y solo quería saber si podía llevar sus juguetes, y Derek le aseguró que podía llevar todo lo importante. Para el final de la semana 7 habíamos visto 6 casas más pequeñas en distritos escolares decentes, y cada una se sentía como un paso atrás de nuestra casa actual. Derek se disculpaba constantemente mientras caminábamos por cocinas estrechas y patios diminutos, y podía verlo procesando lo que sus palabras le habían costado a nuestra familia. Después de ver una casa de 3 recámaras que olía a alfombra vieja, Derek dijo que sentía haber dado por sentada nuestra vieja vida. Dije que la habíamos dado por sentada juntos, ambos viviendo más allá de lo que realmente podíamos sostener. Nos sentamos en el carro afuera de la casa y le dije que yo también lo sentía, por empujar mi venganza tan lejos que lastimé a nuestros hijos y puse nuestra estabilidad en riesgo. Ambos habíamos cometido errores, él al desestimar todo lo que yo hacía, y yo al probar mi punto a costa de todos. Derek se estiró y tomó mi mano y dijo que resolveríamos esto juntos, y le creí por primera vez en meses. El martes siguiente encontramos una casa de 3 recámaras que era la mitad del tamaño de la actual, pero tenía buena estructura y un patio cercado. La hipoteca sería accesible con el nuevo salario de Derek, con algo de ayuda del dinero que yo había empezado a ganar haciendo escritura y edición freelance. Me había registrado en 3 plataformas que conectaban escritores con clientes, y finalmente estaba usando mis habilidades para trabajo pagado real, en lugar de solo apoyar a Derek gratis.
Mi primer mes había ganado 16,000 pesos escribiendo contenido web y editando documentos de negocios, y se sentía poderoso tener mi propio ingreso. Derek estaba orgulloso de mí de una manera que se sentía genuina, no condescendiente, y me animó a tomar más clientes. Empezamos terapia matrimonial la semana siguiente, y la primera sesión se sintió como sentarse en el consultorio de un doctor esperando malas noticias. La consejera nos pidió explicar por qué estábamos ahí, y Derek me miró como si quisiera que yo hablara primero, pero me quedé callada. Finalmente dijo que habíamos tenido algunos problemas con la comunicación y el respeto, y casi me reí de lo pequeño que lo hizo sonar. La consejera me preguntó desde mi perspectiva, y dije que mi esposo me dijo que yo no era nada sin él, así que dejé de hacer todo lo que había estado haciendo por 8 años, y vi su vida desmoronarse. Ella escribió algo y le preguntó a Derek si eso era preciso, y asintió sin mirar a ninguno de los dos. Durante las siguientes sesiones, trabajamos en lo que la consejera llamó establecer nuevos patrones donde Derek tenía que decir en voz alta lo que yo contribuía, en lugar de solo asumir que yo manejaría todo. Se sentía incómodo y forzado cuando me agradecía por editar un correo, o se recordaba a sí mismo preguntar si necesitaba ayuda con la cena. La consejera nos hizo practicar conversaciones donde yo declaraba mis necesidades directamente, en lugar de esperar que Derek notara y apreciara las cosas por su cuenta. Tuve que decir cosas como, necesito que lleves a los niños a la escuela mañana porque tengo una junta con un cliente y se sentía extraño pedir ayuda en mi propio matrimonio. Derek empezó a mantener una lista de tareas del hogar y deberes de cuidado de niños en su teléfono para recordar hacerlas sin que yo le recordara. La consejera dijo que estábamos reconstruyendo desde cero y tomaría tiempo sentirse natural. Para la semana 8, nos habíamos asentado en una nueva rutina donde Derek realmente hacía la lavandería y cocinaba la cena 2 veces a la semana y ayudaba a alistar a los niños para dormir cada noche. Era terrible en todo eso de formas que habrían sido graciosas si no fueran tan frustrantes. Encogió 3 de mis camisas lavándolas con agua caliente y quemó la salsa de espagueti, porque se alejó de la estufa para revisar su teléfono. Le puso la pijama al revés a Joaquín y olvidó cepillar el cabello de Tere antes de la escuela, así que llegó pareciendo que había estado en una tormenta de viento, pero lo estaba intentando de una forma que nunca lo había hecho antes, y podía verlo realmente pensando en lo que necesitaba hacerse en lugar de solo asumir que yo lo manejaría. Cuando Ana le pidió ayuda con su tarea, se sentó y trabajó los problemas de matemáticas con ella en lugar de llamarme para hacerlo. Cuando Tere necesitó firmar un permiso, lo encontró en su mochila y lo firmó él mismo en lugar de dejarlo en la barra para que yo lidiara con él. La casa estaba más desordenada y la cena era más tarde y las cosas no corrían tan suavemente, pero éramos socios reales ahora en lugar de que yo fuera su asistente personal. Derek llegó a casa del trabajo una tarde en la semana 8, viéndose menos cansado de lo que había estado en meses, y me dijo que su nuevo jefe había felicitado su presentación ese día. La nueva firma era más pequeña y menos prestigiosa, pero su jefe realmente le enseñaba cosas en lugar de solo esperar que supiera todo ya. Derek dijo que se había quedado tarde para ayudar a un consultor junior con una propuesta de cliente, y su jefe lo notó y le agradeció por trabajar en equipo. Me sentí genuinamente feliz por él en lugar de amargada o resentida, porque estábamos en el mismo equipo ahora y su éxito no venía a mi costa. Preguntó por mi trabajo freelance, y le dije que había conseguido un nuevo cliente que necesitaba publicaciones de blogs semanales, y se emocionó y sugirió celebrar con comida para llevar. No podíamos permitirnos nada lujoso, pero pedimos comida china y la comimos con los niños, y Derek les contó sobre su buen día en el trabajo. Tere preguntó si papá era feliz de nuevo, y él dijo que estaba llegando a eso y la abrazó. Cerramos el trato de la casa más pequeña en la semana 9 y pasamos el fin de semana empacando 8 años de cosas acumuladas. Los niños ayudaron a poner juguetes en cajas, y Derek etiquetó todo mientras yo envolvía platos en papel periódico. Tere caminó por su nuevo cuarto cuando fuimos a la inspección final, y dijo que le gustaba que estuviera más cerca de nuestro cuarto para no tener miedo en la noche. Ana estaba emocionada por el parque que podíamos ver desde la ventana de la cocina, y preguntó si podíamos ir ahí después de mudarnos. Joaquín no entendía lo que estaba pasando, pero le gustaban las cajas y seguía trepando en las vacías. Las manos de Derek temblaban un poco cuando firmó los papeles de cierre, y supe que estaba pensando en todo lo que estábamos renunciando. Pero también apretó mi mano cuando recibimos las llaves y dijo que esto iba a ser bueno para nosotros. Mi escritura freelance había crecido al punto donde estaba ganando suficiente para cubrir nuestras facturas de despensa y servicios cada mes. Tener mi propio ingreso se sentía poderoso de una manera que no había esperado, porque significaba que ya no era completamente dependiente del salario de Derek. Tenía dinero que era mío porque lo había ganado con mis propias habilidades y esfuerzo. Derek me animó a tomar más clientes y hablaba de mi trabajo con orgullo genuino, en lugar del tono despectivo que solía usar cuando mencionaba querer volver a trabajar. Leyó un artículo que yo había escrito para un sitio web de negocios y me dijo que era realmente bueno, y preguntó si podía ayudarle con un reporte que estaba escribiendo. Dije que sí, pero me aseguré de que entendiera que estaba ayudando como socia, no como su asistente no pagada. Y él estuvo de acuerdo, y ofreció pagarme mi tarifa freelance. No tomé su dinero, pero aprecié que ofreciera. La mudanza ocurrió en la semana 10, y nuestra nueva casa se sentía acogedora en lugar de apretada,
Aunque era la mitad del tamaño de nuestro viejo lugar, teníamos menos espacio para cosas, lo que significaba que teníamos que deshacernos de cosas que no necesitábamos realmente, y los niños se adaptaron más rápido de lo que esperaba. Tere y Ana compartían cuarto ahora, y lo decoraron juntas con pósters y animales de peluche. El cuarto de Joaquín era diminuto, pero no le importaba porque pasaba la mayor parte de su tiempo jugando en la sala de todos modos. Derek y yo teníamos una recámara más pequeña con menos espacio de closet, pero no necesitábamos tanto espacio para la ropa elegante que él solía usar para impresionar clientes. Había menos tensión en la nueva casa porque no estábamos tratando de mantener un estilo de vida que no podíamos pagar realmente, y había más honestidad porque ambos sabíamos exactamente lo que casi habíamos perdido. Los papás de Derek visitaron 2 semanas después de mudarnos, y su madre caminó por la casa con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Hizo un comentario sobre cuán acogedor era todo en un tono que claramente significaba pequeño, y preguntó si planeábamos mejorar una vez que Derek se recuperara. Derek le dijo que no planeábamos mejorar porque estábamos construyendo algo más sostenible, y esta casa se ajustaba a nuestras necesidades reales y presupuesto. Su madre pareció sorprendida de que él respondiera y empezó a decir algo más, pero Derek la cortó y dijo que estaba orgulloso de lo que estábamos construyendo juntos. Me sentí agradecida por su apoyo, porque sus padres siempre me habían hecho sentir que no era lo suficientemente buena para su exitoso hijo, y ahora él estaba defendiendo nuestras decisiones ante ellos. 3 meses en el nuevo trabajo, Derek llegó a casa con emoción real en su voz y me dijo que había recibido un pequeño aumento y una revisión de desempeño positiva. Su jefe había dicho que Derek mostraba potencial real y una fuerte ética de trabajo, y se estaba convirtiendo en un miembro valioso del equipo. No era el tipo de elogio que Derek solía recibir cuando era ejecutivo, pero era ganado a través de su propio trabajo real en lugar de mi apoyo invisible. Celebramos con pizza para llevar porque eso era lo que nuestro presupuesto permitía ahora, y los niños pensaron que era una fiesta. Derek les dijo que había recibido una estrellita dorada en el trabajo como las que recibían en la escuela y le aplaudieron. Comimos pizza en platos de papel en nuestra pequeña sala, y se sintió más real que cualquiera de las cenas elegantes que solíamos organizar en nuestra vieja casa. La maestra de Tere llamó en el mes 4, pero esta vez su voz era alegre en lugar de preocupada. Dijo que Tere había estado mucho mejor últimamente, y parecía más feliz y más asentada en la escuela. El mal comportamiento había parado, y Tere estaba participando en clase y jugando bien con otros niños. La maestra dijo que lo que sea que hubiéramos cambiado en casa estaba funcionando claramente, y estaba contenta de ver a Tere prosperando. Sentí alivio al lavarme porque había estado tan preocupada por el daño que mi venganza había hecho a nuestros hijos. Saber que Tere estaba mejor significaba que estábamos reparando las cosas realmente en lugar de solo fingir que todo estaba bien. Camila vino a la nueva casa un sábado por la tarde, y nos sentamos en el pequeño patio trasero mientras los niños jugaban en el parque al cruzar la calle. Me miró por un largo momento y dijo que me veía más ligera de alguna manera, como si no estuviera cargando tanto peso sobre mis hombros. Me di cuenta de que tenía razón porque tener a Derek como un socio real en lugar de otro niño que administrar había liberado espacio mental que ni siquiera sabía que me faltaba. Ya no estaba rastreando su horario, ni escribiendo sus correos, ni manejando su vida entera, y eso significaba que tenía energía de sobra para mí misma y mi propio trabajo. Empecé a trabajar más con mis clientes freelance, y Derek seguía preguntando si necesitaba ayuda con propuestas o correos. Le dije que podía manejar mi propio trabajo, y asintió, pero aún ofreció sugerencias cuando yo estaba tecleando en la mesa de la cocina. Los niños notaron el cambio entre nosotros, y Tere preguntó un sábado por la mañana si mami y papi eran amigos de nuevo. Derek me miró a través de la mesa del desayuno y dijo que estábamos aprendiendo a ser mejores amigos de lo que habíamos sido antes. Ana quería saber qué significaba eso, y expliqué que a veces los adultos tienen que descubrir cómo ser más amables el uno con el otro. Joaquín solo quería más hot cakes y no le importaba la conversación. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio, Derek sacó un tema que había estado en su mente. Dijo que había estado pensando en lo que Tere y Ana aprenderían al vernos, y no quería que crecieran pensando que el matrimonio significaba que una persona hacía todo mientras la otra se llevaba el crédito. Estuve de acuerdo y dije que quería que nuestras hijas esperaran una sociedad real en su relación algún día. Hablamos sobre cómo Tere ya estaba viendo cómo Derek me trataba, y cómo yo le respondía. Derek dijo que quería que ella viera a un papá que respetaba a su mamá, y hacía su parte del trabajo. Le dije que quería que Ana creciera sabiendo que sus contribuciones importaban, y que no debería tener que hacerse invisible para ayudar a alguien más a brillar. Acordamos ser más cuidadosos sobre modelar el tipo de matrimonio que queríamos que nuestros hijos esperaran para ellos mismos. Pasaron 6 meses desde que todo se desmoronó, y nuestra cuenta bancaria se mantuvo estable en lugar de caer en territorio de pánico cada mes. El salario de Derek cubría la hipoteca y las facturas básicas mientras mi ingreso freelance pagaba la despensa y las actividades de los niños. Ya no éramos ricos, pero tampoco estábamos estresados por dinero de la forma en que solíamos estarlo cuando fingíamos costear un estilo de vida que no podíamos mantener realmente. Nuestro matrimonio se sentía diferente ahora porque ambos sabíamos exactamente lo que la otra persona contribuía, y decíamos gracias por cosas que solían ser invisibles. Derek me agradecía por editar sus correos de trabajo, y yo le agradecía por hacer las compras del súper.
Aún discutíamos a veces sobre quién olvidó pagar qué factura o de quién era el turno de llevar a los niños, pero las discusiones no tenían el mismo veneno que solían cargar. Había honestidad entre nosotros ahora incluso cuando la honestidad era incómoda. Una noche después de que los niños se fueron a dormir, Derek me dijo algo que no esperaba. Dijo que estaba agradecido por lo que pasó aunque fueron los peores meses de su vida. Lo miré confundida, y explicó que se había estado convirtiendo en alguien que no le agradaba, alguien que pensaba que su título de trabajo lo hacía mejor que otras personas. Dijo que perder todo lo forzó a ver cuánto había dependido de mí y qué poco había apreciado esa dependencia. Le dije que yo estaba agradecida también por finalmente aprender a valorar mi propio trabajo en lugar de esperar que alguien lo notara. Dije que había pasado 8 años haciéndome pequeña para que él pudiera sentirse grande, y ya no quería ser pequeña. Derek asintió y dijo que él no quería que yo fuera pequeña tampoco porque eso no era bueno para nadie en realidad. Construimos algo diferente de lo que teníamos antes. Más pequeño en formas obvias como nuestra casa y nuestra cuenta bancaria, pero más grande en formas que importaban más. Nuestros hijos veían padres que se respetaban mutuamente en lugar de padres donde uno estaba a cargo y uno era invisible. Tere me preguntó un día si me gustaba mi trabajo, y dije que sí porque era mío, y la gente me pagaba por ello. Derek escuchó esa conversación y más tarde me dijo que finalmente entendía que yo nunca fui nada como él había dicho. Dijo que yo era todo lo que mantenía nuestra vida unida, y había sido demasiado estúpido para verlo. Le dije que éramos algo juntos ahora en lugar de que yo fuera su sombra. Estábamos construyendo una vida que encajaba con quienes éramos realmente en lugar de quienes habíamos estado fingiendo ser.